estás bien salado, güey. Ve que te hagan una limpia, Chuy Merry. Ay, comadre, ya de plano si mi viejo no quiere dejar a su amante, me voy a chusmerri que lo hagan volver. Mendiga Lupita, verás que con este amarre vas a ser mía. Solo tendrás ojos para mí. ¿Qué? ¿Qué? Si a ti te ha tocado escuchar consejos de este tipo, te habrá tocado el tiempo en el que en Jesús María, en la ciudad de Aguascalientes, podías contratar los servicios de personas dedicadas a la brujería tanto blanca como negra. Pero si tú eres de las nuevas generaciones y no tienes ni idea de qué carajos estoy hablando, ponte cómodo y tráete tus papitas y tu refresco, que hoy vas a escuchar cosas sumamente fantásticas e increíbles. El mundo de la metafísica siempre ha causado revuelo entre religiosos de extrema y los muy ya conocidos ateos. Dos vertientes que a capa y espada, llueva, truene o relampaguee, gritan a todas luces sus creencias con orgullo, burlándose la una de la otra. Pero este video no está dirigido a convencerte de absolutamente nada. Siempre lo he dicho. Y el hecho de que tú no creas en el mundo espiritual no significa que no exista. Chulada de municipio el que es Jesús María en el hermoso estado de Aguascalientes, conocido por su Feria de los Chicahuales que, dicho sea de paso, permítanme felicitar a gobierno del estado y a presidencia municipal porque la expansión territorial y la organización que tuvo la verbena en este año 2023 estuvo de 10 de 10. La carrilla entre los municipios y la ciudad capital siempre ha existido. Eso es innegable. Memes al por mayor siempre tirándose los unos a los otros. Pero con Jesús María, creo yo que por su cercanía con la capital, las bromas pesadas y de todos los colores son aún más frecuentes. Es por eso que desde que fui adolescente, y mira que fue en los 90s, siempre escuché comentarios como los que al principio de este video te hice. Si la suerte no te sonreía en ese día, no faltaba el amigo que con tono burlón te dijera que fueras a Jesús María a que te hagan una limpia, porque estás más salado que el chamoy. Llegué a escuchar incluso que mujeres decían: me gusta el Juan, y si con mis encantos no cae, me voy a Jesús María y lo amarro con un trabajito. Y así, infinidad de dichos alusivos a que en Jesús María se manejaba la magia blanca con la cual se quitaban trabajos negros y se hacían amarres de amor, te quitaban la sal de tu suerte o simplemente ibas a que con la limpia de un huevo y hierbas pasadas por todo tu cuerpo y una serie de rezos te quitaban lo malvibriento o simplemente las envidias. Y esto se sigue con un largo etcétera, etcétera y etcétera. Pero ¿qué sucede con los trabajos negros? Ah, sí. También existen profesionales en las artes oscuras en este municipio. Personas que generación tras generación aprendieron la magia negra. Si estás más sope que el gato caracol de Bob Esponja y no sabes que existía blanca y negra, aquí te explico las diferencias. La magia blanca comúnmente es utilizada para trabajos simples como los que ya expliqué, pero también es muy utilizada para quitar trabajos negros. Llegué a escuchar incluso que familias completas se desmoronaban y terminaban en separación o hasta muerte a causa de trabajos de índole negra. Empresarios y personas de altos mandos están en donde están gracias a trabajos negros de una complejidad impresionante que por razones de reglamentos de esta plataforma no los puedo mencionar. Una cosa sí te digo: personas han muerto en un lapso de tiempo cortísimo, en extrañas condiciones e incluso
siendo que médicamente su situación era perfecta y aún así terminaron sepultados 3 metros bajo tierra. Lo que acabas de escuchar es para que tengas un panorama completo de los alcances que se pueden llegar a tener cuando se recurre a personas que se dedican a estas artes oscuras. Pues aquí es donde te das cuenta que aún en lo que tú crees que no existe, puede haber mucho daño y destrucción. Muchas personas, en su desesperación, han recurrido a este tipo de soluciones, por así decirlo. Hubo casos registrados de personas que perdieron sus locales comerciales por simple envidia de otro locatario que les hizo o les mandó hacer un trabajito. Digo, esto no es para nada nuevo. Siempre ha existido, pero el día de hoy quise recordarte por qué a Jesús María se le reconoce como un municipio de brujos de renombre y por qué el recurrir a ellos no es un juego. Dicen que ya no existen y que las tradiciones se han ido perdiendo, pero dudo mucho que esto termine y se diluya entre generaciones. Siempre para que exista el bien tiene que existir el mal y viceversa. Y así que si no lo sabías, en Jesús María llegó a haber una concentración de brujos y aprendices, tanto así que el municipio llegó incluso a traspasar fronteras con otros países, por la increíble fama que esto les acarreó. Si tú eres de Jesús María, platícale a mi audiencia si tú aún conoces a quien siga manteniendo estas prácticas. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si tú conoces a alguien que aún haga brujería, ya sea blanca o negra. Muchachos, conmigo hasta aquí el video. Cuídense mucho y si el creador nos presta vida, nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Mi nombre es Adrián y esto fue Murito Mix Paranormal.